para toda América Latina, y el resto del mundo, desde este rincón sudamericano, transmitiendo mi canal desde Colombia, con ustedes, Archivos DC Universe. El canal dedicado al universo DC. Bienvenidos, disfruten del contenido. You might be missing some of the benefits that stereo can provide. Hoy los ofrecemos en Biografías DC. Los Boy Comandos de Jack Kirby y Joe Simon. Saludos a nuestros seguidores de nuestro canal. Continuando con personajes del cómic de guerra, este equipo proviene justamente desde la edad de oro de los cómics, que, por supuesto, fue creado por una de las mejores duplas de los cómics, nada menos que Jack Kirby y Joe Simon, en medio de los cuales trabajaron este cómic, siendo su trabajo como la primera etapa con DC Comics, antes de su etapa más gloriosa para el caso de Kirby, cuando se consagraría como una de las leyendas de los cómics. Hoy precisamente hablaremos de un equipo de jóvenes adolescentes, que no requerían siquiera tener poderes o habilidades como el joven maravilla Robin, pero que cumplieron una forma de heroísmo de una manera diferente, un grupo de jóvenes que lograron cautivar popularidad en medio del auge de los cómics de superhéroes, y ellos son los Boy Comandos. ¿Quiénes fueron los Boy Comandos? Los Boy Comandos, en español, Comando de Niños, fue una serie de historietas de la década de 1940 creada por Joe Simon y Jack Kirby para la editorial DC Comics. Fue una combinación de una idea al mezclar cómics de guerra con historias sobre aventuras de pandillas de niños adolescentes, similar al formato televisivo aplicado a la serie de televisión Los Pequeños Traviesos, cuyo grupo de personajes fue protagonizado por un elenco internacional de jóvenes adolescentes que lucharon a su modo contra los nazis, o como ellos les llamaban en su lenguaje juvenil de la época dorada, como los Razzies. Características. Especialidad. Estos jóvenes adolescentes entrenados para servir en la Segunda Guerra Mundial resolviendo misterios y misiones especiales en la guerra fuera del alcance bélico. Ocupación. Héroes jóvenes soldados miembros. Los miembros originales eran André Chavard, de Francia, Alfred Whitehead, de Inglaterra, Hannah Hassan, de los Países Bajos, Dan Brooklyn Turpin, de los Estados Unidos, sí, el mismo que sería el famoso detective de Metrópolis y miembro de la unidad de criminal de dicha ciudad. Líder. El Capitán Rip Carter. Otros miembros posteriores. Tex, Perky Clearwater. Creación. Cuando Simon y Kirby fueron contratados por fuera de Timely Comics por parte de DC hacia finales de 1941, principalmente debido a su éxito con el Captain America, pero sin que existiera un propósito claro para esta decisión, ya que no se dedicaron en ese momento a trabajar en ningún título sobre el cual podían trabajar. Debido a que DC en aquel tiempo se encontraba inicialmente envuelto con la demanda del Capitán Marvel, Jack Liebowitz les dio rienda suelta para crear o renovar algunos héroes de DC. Inicialmente, el dúo se encargaron de crear nuevas versiones de The Sandman y Manhunter, y que para aquel momento se parecían mucho a sus trabajos con el Capitán América, como ocurrió con la creación de Guardian, antes de decidir en que cómo querían llevar a una pandilla de niños adolescentes en la dirección correcta. Si bien, ya existían compañeros adolescentes para los superhéroes como Batman, con Robin, o el Capitán América con Bucky, etc., que poco a poco se fueron convirtiendo rápidamente un elemento básico en los cómics, ya que estaban destinados a proporcionar personajes jóvenes para que sus lectores juveniles se pudieran identificar. Un equipo como los Centinelas de la Libertad de Simon y Kirby, que más tarde pasarían a llamarse como Jóvenes Aliados, ya habían tenido éxito en este molde, y tuvieron una influencia en su creación posterior.
Habiendo creado ya los Centinelas de la Libertad para Tinelli, ahora crearían para DC a otro equipo llamado la Legión Juvenil de Vendedores de Periódicos, un grupo al estilo del grupo conocido como los The Aden Kids, un grupo de actores juveniles de la década de los años 30s y 40s, liderado por un oficial de policía con un traje azul y amarillo llamado Guardián, muy parecido al Capitán América de Tinelli/Marvel, ya que también tenía como característica poseía un escudo. Aunque en los Estados Unidos aún no habían entrado en la guerra, los titulares y las noticias destacaban mucho el papel de los comandos británicos en el que estaban integrados por algunos voluntarios estadounidenses que se unieron previamente a la entrada de los Estados Unidos en la guerra, por lo que Simon y Kirby fusionarían este concepto de una pandilla de niños con la creación de un nuevo tipo de comando, creando a los Boy Commando. Este equipo debutó en las páginas de Detective Comics volumen 64, aunque la portada del número 65 mostraría a Batman presentando al grupo juvenil de manera oficial, ya que apenas habían aparecido primero en la edición anterior, estrenada en el mes de junio de 1942. El equipo inmediatamente se hizo extremadamente popular. También aparecería en Mejores Cómics del Mundo volumen 1, números 8, 41, entre 1942 1949, y luego se separarían con su propio título, 5 lanzándose con una fecha para el invierno de 1942. El título vendió más de 1 millón de copias cada mes y fue uno de los 4 grandes éxitos de DC junto a los cómics de Superman, Wonder Woman y Batman. Jack Kirby dibujaría hasta alrededor de 5 páginas al día por título, pero Liebowitz solicitó un giro mucho más rápido. Aún así, temiendo, tal como sucedió, que los dos serían reclutados, al igual que muchos otros profesionales de la industria. Simon y Kirby contrataron a varios entintadores, letristas, coloristas y escritores, esforzándose por crear prácticamente para un año de historias. Los Boy Commandos también era un título trimestral hasta el invierno de 1945. Entre los contratados se encontraba también un desconocido joven Gil Kane, quien recuerda en ese momento lo siguiente: fuimos contratados para hacer historias de los Boy Commandos, la Legión Juvenil de Vendedores de Periódicos y Sandman, tantas como se pudieron. A mí me dieron varios guiones y me encargarían de la entintada y posteriormente lo firmarían. Los Boy Commandos se desarrollarían sus historias hasta el número 36, del mes de noviembre a diciembre de 1949, y fue editado en su totalidad por Jack Schiff. Entre las personas que ayudaron a Simon y Kirby en el título y sus portadas, se encontraban las futuras leyendas de Superman, como los escritores Kurt Swan, así como Steve Brody, Lois Cazeneuve y Carmine Infantino. Biografía ficticia. Los personajes del mismo nombre fueron André Chavard, un chico procedente de Francia, Alfie Whitehead de Inglaterra, Hannah Hassan de los Países Bajos y Dan Brooklyn Turpin de los Estados Unidos. Es un escuadrón élite comando conformado por niños huérfanos, encabezados por el adulto el Capitán Rip Carter, que lucharon en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1944, la Legión Juvenil de Vendedores de Periódicos se uniría a los Boy Commandos para detener a unos traidores armados que se habían establecido en la ciudad de Nueva York. Las aventuras de este equipo continuaron más allá de la guerra, a pesar de que hubo muchos cambios en la lista. Han se fue primero, habiendo encontrado a sus familiares en su tierra natal para quedarse. Alfie fue reemplazado por un texano llamado Tex. Perky Clearwater, un chico genio con gafas, reemplazó a André. Años más tarde, se reveló que el joven Brooklyn era el mismísimo detective Dan Turpin de Metrópolis, y que André Chavard se había convertido en el jefe del departamento de inteligencia francés Gamma, y que Alfie Whitehead era ahora el jefe de la firma estadística Occurrences Ltd, Sol, junto con su hija Twiggy. Apariciones subsiguientes. Además de la alineación en la que se contó con la mención del detective Dan Turpin de la Unidad de Crímenes Especiales de Metrópolis, llamado en ese momento con el sobrenombre de Brooklyn, el equipo se había visto impreso en un par de títulos más desde finales de los años 40.
Hacia la década de los años 70s, durante la segunda participación de Kirby en DC, varias de sus historias se reimprimieron en varios cómics de tapa dura recopilatoria, particularmente aquellos escritos y dibujados por el mismo Kirby, como por ejemplo, como sucedió con Mr. Miracle Volumen 1 6 del mes de febrero de 1972. En el caso del título de los Boy Commandos se hizo una reimpresión para los meses de septiembre a octubre de 1973, bajo la supervisión del editor Nelson Bridwell, pero solo duró 2 historias antes de desaparecer. Los 4 miembros originales, menos Brooklyn, ya que este aparecía ya en los cómics de Superman en Action Comics, reaparecerían más tarde durante la publicación mensual del cómic de Len Wein Blue Beetle, que reintrodujo a Alfie como fundador y presidente de Statistical Occurrences Ltd., SOL, una compañía de seguros especializada en propiedades que podían atraer actividades metahumanas. Utilizando a su hija Twiggy como mediadora, Alfie contrataría a Murray Takamoto, ex administrador de los laboratorios Star, y compañero de cuarto de Ted Kord, trabajando en el programa satelital Guerra de las Galaxias, por el cual Sol había recibido un contrato concerniente a su protección. Junto a Alfie en esta empresa estarían sus viejos compañeros de equipo André, ahora jefe del departamento Gamma del servicio secreto francés. Han, ahora profesor que trabajaba para el Centro de Estudios Estratégicos de La Haya, y su antiguo mentor Rick Carter, ahora un importante general. Estos eventualmente se implicaron al entrar en conflictos armados internacionales, junto con a Blue Beetle, como por ejemplo contra el corrupto industrial europeo Klaus Cornelius, quien ya había usado su influencia para disolver a la principal agencia de superhéroes de Europa, los Guardianes Globales, y estaban trabajando para resucitar a los Boys Commando para combatir al viejo agente enemigo de los comandos Axel Axis. Sin embargo, la serie terminaría antes de que su historia pudiese llegar a buen término, y no habría más desarrollos de nuevas aventuras para los personajes de este equipo, ya que apenas se habían mencionado desde entonces, a pesar de Cornelius hizo una breve aparición durante la etapa de Kurt Busiek con el equipo conocido como Power Company en su propia miniserie. Hicieron una nueva aparición con la más reciente encarnación del equipo en The Brave and the Bold Volumen 3, número 9, febrero de 2008, en la que se unieron a otros héroes de la Segunda Guerra Mundial, los Blackhawks. Ediciones coleccionables. DC publicó la primera de 2 colecciones de tapa dura del trabajo de Simon y Kirby sobre la serie. The Boy Commandos Volumen 1, 2010, ISBN, reimpresión de Detective Comics Volumen 1 64, 73, World's Finest Comics Volumen 1 8, 9 y Los Boy Commandos Volumen 1, 2. The Boy Commandos Volumen 2, 2015, ISBN, reimpresión de Detective Comics Volumen 1 74, 83, World's Finest Comics Volumen 1 10, 13 y Los Boy Commandos Volumen 1 3, 5. ¿Te gustó la información de los Boy Commandos? ¿Quieres más datos como estos? Pues prepárate porque muy pronto conocerás muchas más. Te invitamos a que nos compartas y te suscribas. Hasta la vista. Blackout.